Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Hoy vamos a hablar de Arthur Schopenhauer para la lista del canal que dedico a lo que titulo Genialidad y desorden mental. Van a ser dos los vídeos que dedicaré a Schopenhauer. En este primero hablaremos de su vida y en otro posterior hablaremos de su filosofía. Empecemos, pues, con su biografía. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Arthur Schopenhauer tenía un carácter insoportable. Demasiado buena opinión de sí mismo y demasiado mala del resto del mundo. De sus propios méritos dijo: tanto ha aprendido de mí la humanidad que siempre seré recordado y mis obras nunca caerán en el olvido. Y otra de sus lapidarias frases en este mismo sentido fue la siguiente: dentro de los límites del conocimiento humano en general, mi filosofía es la solución real al enigma del mundo. En este sentido puede ser llamada una revelación. Como tal, está inspirada por el espíritu de la verdad, y en el cuarto libro hay incluso algunos párrafos que podrían considerarse inspirados por el Espíritu Santo. Está claro que Schopenhauer no necesitaba tener abuela para que viniera a reforzar su autoestima. Lo que sí tenía es una madre, Johanna Henriette Schopenhauer, con la que tuvo una relación muy conflictiva. Johanna era una mujer muy culta e instruida que una vez enviudada se había trasladado a vivir a Weimar desde Hamburgo, y en el salón de su casa organizaba encuentros invitando a lo más granado de la élite intelectual de aquellos lares, entre otros a Goethe, el más importante poeta de Alemania por entonces, o los hermanos Grimm, reconocidos autores de cuentos de hadas. Johanna se convirtió en una poetisa y novelista de éxito, e incluso el compositor Franz Schubert puso música a uno de sus poemas. El joven Schopenhauer, mientras tanto, estudiaba el bachillerato en Gotha, no muy lejos de Weimar. Tras unos encontronazos con sus profesores, teniendo él 19 años, su madre le escribió una carta admonitoria resaltando, por un lado, sus buenas cualidades, pero expresando, por otro lado, que era insoportable vivir con él. Esto le decía la madre al hijo: todas tus buenas cualidades se oscurecen y quedan inútiles para el mundo por tu exceso de inteligencia, únicamente porque no puedes controlar el prurito de conocerlo todo mejor, de encontrar faltas en todas partes salvo en ti mismo, de mejorar y ordenarlo todo. Esto exaspera a las personas que te rodean. Nadie desea ser mejorado ni iluminado a la fuerza de este modo, y menos aún por un individuo de tan poca importancia como tú todavía eres. Nadie puede soportar tus reproches. A ti, que tienes tantas debilidades, sobre todo de la arrogante manera en que, sin sospechar la posibilidad de ninguna objeción, afirmas en tono oracular: así son las cosas.
Estos juicios tan contundentes como a la vista está, bien construidos, tuvieron continuación en una carta posterior en la que la madre se negaba a vivir con su hijo, que había decidido regresar a Weimar. Le decía en esta nueva misiva: no dudes de la sinceridad de mi amor por ti. Toda mi vida te he dado pruebas de él. Para mi felicidad necesito saber que tú eres feliz, pero no necesito ser testigo de esa felicidad. Siempre te he dicho que era muy difícil vivir contigo, y cuanto más detenidamente lo considero, más grande me parece la dificultad de ello, al menos para mí. No te oculto que, siendo como tú eres, no habría para mí sacrificio mayor que acceder a vivir contigo. Tu mal humor me fastidia y desentona con mi risueña disposición, que de cualquier modo no te sirve para nada. Tu presencia, tus quejas sobre cosas inevitables, tu sombrío rostro, tus estrafalarias opiniones, que enuncias como los juicios de un oráculo, sin dejar lugar a ninguna objeción, me incomodan. Puedes comer conmigo en mis veladas sociales, a condición de que te refrenes en tus desagradables discusiones, para mí muy fastidiosas, así como en todas esas lamentaciones sobre lo estúpido que es el mundo y la miseria del hombre, pues estas cosas siempre me amargan la noche y me producen pesadillas, y a mí me gusta dormir bien. Bueno, pues sirvan estas primeras aproximaciones a la figura de Schopenhauer, más en concreto a su carácter, como marco inicial desde el que ir aproximándonos a su vida y a su obra, que es lo que pasaremos a analizar, comprobando, como suelo hacer con los autores que analizo en esta lista del canal, esta que titulo Genialidad y desorden mental, cómo la obra, en este caso de Schopenhauer, viene a ser una elaborada justificación de la manera de entender la vida y de llevarla a la práctica. Empecemos, pues, por su biografía. Arthur Schopenhauer nació en Danzig, Polonia, la actual Danzig, en 1788, y murió en Frankfurt, Alemania, en 1860, a los 72 años. En 1793, cuando tenía 5 años, pasó a vivir con su familia en Hamburgo, en una de las más esplendorosas casas de una de las ciudades más ricas de Europa. Gracias a la independencia financiera que le proporcionó la herencia de su padre, pudo dedicarse sin problemas a la filosofía, su auténtica vocación, aunque su padre hubiera querido que continuara trabajando en el negocio familiar, en el que efectivamente estuvo algunos años de su primera juventud. Parece que el ambiente familiar entre sus padres no era demasiado cálido. Su padre le llevaba 20 años a su madre. Teniendo Arthur 17 años, el padre apareció muerto flotando en un canal. Muy probablemente se había suicidado. Como resultado de este trágico acontecimiento, cuenta Schopenhauer, mi mente fue haciéndose cada vez más pesimista, hasta un punto no lejano a la melancolía. Schopenhauer, efectivamente, permaneció 2 años sumido en la tristeza, aunque parece discutible que fuera
por el apego que sintiera por su padre, porque, como él mismo llegó a expresar, abro comillas, de joven siempre fui muy melancólico. Y una vez, puede que tuviera unos 18 años, pensé para mí mismo, aunque todavía tan joven, ¿un Dios se supone que ha hecho este mundo? No, más bien un diablo. Ciertamente, ya para entonces había tenido que sufrir mucho en mi educación, debido a la severidad de mi padre. Cierro comillas. Por otro lado, y como ya hemos podido ver, Schopenhauer tampoco se llevaba bien con su madre desde que llegó a la adolescencia. Cuando cumplió 22 años, su madre le dio su parte en la herencia de su padre. Y esta fortuna, a la que más tarde se añadió una suma heredada de un tío, le posibilitó vivir cómodamente. Aunque volvió a Weimar a casa de su madre, el antagonismo entre una y otro no hizo sino aumentar. Schopenhauer abandonó Weimar definitivamente en 1814, cuando contaba 26 años de edad, y al parecer no volvió a ver a su madre nunca más, aunque ella viviría todavía 24 años más. Ella, su madre, lo desheredó en su testamento. Hay que suponer que, influido por esa mala relación que desde la adolescencia tuvo con su madre, la misoginia de Schopenhauer fue proverbial. Consideraba a las mujeres pueriles, estúpidas e imprudentes. Una especie de estado intermedio entre el niño y el hombre, decía. A sus ojos eran mentalmente miopes, incapaces de ver con claridad más que lo que estaba cerca, muy cerca de ellas. Consideraba que las armas naturales de la mujer eran el disimulo y la mentira, que utilizaban para influir sobre los hombres y así anular sus reacciones naturales. Afirmaba asimismo que las mujeres nunca habían creado ni una sola obra de arte realmente grande, ni ninguna obra de valor permanente, y que no tenían gusto auténtico para la música, la poesía o las artes plásticas. Fácil entender, por tanto, que Arthur Schopenhauer permaneciera soltero, ¿no? Y sin embargo, hubo varias mujeres importantes en su vida. Por ejemplo, la joven escultora Elizabeth Ney, de la que dijo que era muy hermosa e indescriptiblemente encantadora. A ella le confesó que su vehemencia contra las mujeres se debía a haber tenido una madre tan detestable. Tuvo asimismo varias amantes e incluso llegó a considerar varias veces y seriamente la posibilidad de matrimonio. A una de sus amantes en Frankfurt llegó a dejarla embarazada, pero en cuanto esto ocurrió, él huyó, dejándole a su hermana instrucciones para darle dinero a la mujer. La niña que nació murió a los pocos meses. Es probable que otra de sus amantes, mujer de vida alegre, con la que mantuvo relaciones durante 10 años, le llegara a dar otro hijo. Incluso cuando, para su satisfacción, el impulso sexual declinó con el tiempo,
las mujeres siguieron siendo para él sexualmente indispensables. De todas formas, inclinado hacia la otra vertiente de su consideración hacia las mujeres, llegó a escribir que casarse significa hurgar dentro de un saco con los ojos vendados, con la esperanza de encontrar una anguila entre una asamblea de serpientes. Schopenhauer, rico, sano, bien parecido en sus años mozos, brillante conversador cuando le apetecía serlo, fue sin embargo definitivamente un hombre solitario, el mayor misántropo de la historia de la filosofía y patológicamente ansioso. En una nota póstuma explicaba que tan pronto como había empezado a pensar, se había peleado con la vida. Veía el mundo vacío y desolado. Toda mi vida, escribía, me he sentido solo y siempre suspiraba profundamente: dadme ahora un ser humano. En vano, seguía solo. No encontré sino desgracias miserables, mentes estrechas, corazones viles e ingenios romos, excepción hecha de Goethe y pocos más. Mi indignación ante los individuos fue dando gradualmente paso a un sereno desprecio por toda la humanidad. Fin de la cita. Tanto desprecio sentía por esa humanidad que cuando quería regañar a su perro, a los perros les quería, le gritaba a ese perro: ¡humano! Y el pobre Chucho salía corriendo con el rabo entre las piernas. De lo profundamente ansioso que asimismo era, nos da noticia su biógrafo y amigo Wigner, que además de las noticias biográficas antes comentadas, dice de él: de su padre heredó el miedo que a veces le atacaba en las más insignificantes ocasiones, con tal poder que no podía ver más que la posibilidad de una difícilmente imaginable desgracia. En su adolescencia se veía perturbado por imaginarias enfermedades y peleas. Durante años le persiguió el miedo a los actos criminales, el miedo a la pérdida de la propiedad. Si durante la noche se oía cualquier ruido, saltaba de la cama para armarse con espada y pistola, la cual tenía siempre cargada. Incluso sin ninguna preocupación especial, estaba preocupado por una constante ansiedad que le llevaba a buscar y ver peligros donde no los había. La ansiedad intensificaba infinitamente el más mínimo enojo y hacía muy difíciles sus relaciones personales. Además, y entre otras cosas, para evitar beber agua infectada, siempre llevaba consigo una redoma de cuero llena. Como precaución adicional, siempre encerraba bajo llave el tubo y el hornillo de su pipa, de cada vez que la fumaba. Nunca se confió a la navaja de ningún barbero por miedo a que la utilizara para cortarle el gaznate. Atormentado por el peligro de un entierro prematuro, dio instrucciones para que, en el caso de que pareciera muerto, su presunto cadáver fuera conservado en un ataúd abierto hasta que no cupiera duda sobre su muerte. Sirva de colofón a la exposición de su biografía esto que escribió a edad todavía temprana a un amigo, al que decía: la vida
es una empresa desdichada. He decidido emplearla intentando comprenderla. Así que se dedicó a la filosofía y, para empezar, leyó incansablemente en alguna de las 7 lenguas que dominaba. Cerramos aquí el primer capítulo de los 2 vídeos que voy a dedicar a Schopenhauer. Hemos dedicado a su vida, el próximo lo dedicaremos a analizar su obra, su filosofía. Hasta el próximo vídeo, amigos.